Prohibido tomar fotografías, grabar. Encontraron en otros momentos que tapaban Se sabía que afuera está. Voy a renegar ahí. Van a disculpar. Pero vos me soportas. Están llamando, está así, ¿no? ¿O no? Sí, está. Destaca, dice el código de Hammurabi, fue escrito en 1700 antes de Cristo, por el rey de Babilonia Hammurabi. Dice aquí, esto lo inventaron, no es de es primer ejemplo de legislación de la práctica médica, que indica que había retribución o castigo al médico según el éxito o fracaso de la intervención. Si algo fracasaba, hacían bandas operaciones, los que lo hacían los cirujanos eran ejecutados. Ahora no sé si convence ejecutar a algún cirujano. Y para no ejecutar a ningún cirujano. Ninguna acción médica a la que ustedes van a estar sometidos en la legislación del Código de Salud. Tienen que escribir bien las historias clínicas para no cometer errores sociales. Porque si escriben mal, si hay problemas con los pacientes, se va a la lectura de las historias clínicas, están más desactualizadas, hasta una letra de película. Por lo tanto, los niños tienen que tener un excelente otro, y no un aporte X, una P o un aporte que no sé qué será. Bueno, aquí está el código. ¿Sí? Ya se han debido imaginar cómo era para entonces el rey de Hammurabi. ¿Quién sabe alguna imagen grabada o con pintura? Estos sí son los documentos que hay. Pero cirugía egipcia. En el papiro de Ebed, su longitud es de unos 20 metros. Dice ahí, incluir recetas para papel, descripción de numerosas enfermedades. Y sobre cirugía existían algunas menciones al tratamiento de las mordeduras de cocodrilos, de las quemaduras, de los trastornos óseos. Recomendaban los procedimientos quirúrgicos, el drenaje de las hinchazones grasas, que son los abscesos. Y en esa época escribían cómo se debe tratar un absceso. ¿Y qué es el absceso? ¿Qué es el absceso? No. Salida del líquido hacia el espacio intercelular. No. Absceso no es nada más que el acúmulo de pus circunscrito. Y entonces, para liberar, para curar ese absceso, puedes darle dieta, palito de pollo, se va a curar. Le das paracetamol, ibuprofeno, se va a curar. ¿Cómo se va a curar ese absceso? Cortando, para que todo
ese acúmulo de pus salta. Ese es el drenaje y después hay que ser lavados, etcétera, etcétera. Pero ya estaba en ese comunidad también. En el papiro de Smith, y esto más cortito, ¿no? Gracias a Dios la que escribir. De 20 se fueron a 5 metros. Dice que es un manual de cirugía traumática. Sorprende la calidad de la el primer tratado de cirugía escrito por Imhotep, sacerdote, astrónomo, médico, Callahuay, no es que primer arquitecto, bueno, hacían de todo. Tal fue, dice, su fama como sanador que acabó de identificar, o sea, lo volvían Dios, volvían el Dios egipcio de la medicina. Los pasos utilizados fueron, mira, lo que ahora se hace. Primero hay que hacer el examen, luego hay que hacer el diagnóstico y luego hacer tratamiento. Esto es tanto para las ramas de medicina interna como las de cirugía. Ya han empezado así las prácticas, clases de medicina o no, de anatomía patológica, de fisiopato, de fármaco. Oye, tienen docentes pagos. Híjole, esas cosas se las discutí. La universidad no contesta para ser profesor, para ser idiota, raro, literatura. Bueno, en la civilización india, y que nada se siente aludido cuando vinieron los conquistadores pensando que estaban viendo a la India, y cuando llegaron a los nativos de América, de lo que es América, los tenían como de infección india. Los verdaderos indios están allá, en el otro continente. Nosotros no somos indios, nosotros somos taras. Somos originarios. Pero le pusieron el modo despectivo. Ahora todos, este indio de tal, este indio de tal. Dejan de usar esos términos porque de veces están siendo publicados. Si quieres insultar a alguien, dile feo. Dice, describe en la Atharvaveda algunos procedimientos médicos ampliados parcialmente en el Ayurveda. Un tratado claro. Su ruta, en este tratado dice, describe técnicas quirúrgicas ingeniosas, ya describe, como la reducción de las fracturas mediante férulas. Se fracturaban, se quebraban, los alineaban y les ponían un soporte para que los huesos estén juntitos, eso se llama férulas. Lo que ahora nosotros decimos, le ha puesto yeso. ¿Da? Esto es hacer la férula. Después, ¿qué más? Sutura de las heridas. Las fístulas cauterizaban con drenajes, los drenajes de abscesos. Además contiene un anexo, dice anexo, que enumera y representa gráficamente 121 instrumentos quirúrgicos diferentes. Que viene el ingenio de que el instrumento quirúrgico, para que lo entiendan, no es nada más que la prolongación de los dedos de la mano del cirujano, porque hay cosas que no puedes hacer por el dedo mismo. Necesitas un instrumento que tiene un extremo muy fino, ¿sí? Como para hacer suturas pequeñas. Imagínense cuando se hace cirugía de cataratas, el hilo, el grosor del hilo es 8, 9, 10, 11 ceros. Para eso tienes que verlo con microscopio. Y para eso tienes que utilizar el instrumento para hacerlo. Poder agarrar con tus deditos. Difícil, muy difícil. Bueno, ¿dónde estamos? Habían descrito 121 instrumentos. Ahí está. La
medicina india, la primera en desarrollar técnicas específicas de cirugía plástica, la rinoplastia, expresión de las cataratas. Vean cómo era el ingenio, porque esto sí está graficado, de hacer los trazos para hacer los colgajos. Lo que hacen ahora los cirujanos plásticos. Entonces son precursores. A ver, les miraré sus narices que necesitan. Bueno, ya lo hacía. Pero, bueno, pues ustedes vean cómo es la mente, el diseño de la mente. Y ustedes tienen que ser ingeniosos. Ustedes tienen que tener los elementos de la actividad mental. Lo básico de la actividad mental es la imaginación. Y tienen que ser muy imaginativos. Entonces estamos hablando de psicología médica. ¿Han empezado psicología médica? Además, vamos. Bueno, en Grecia. A Esclavio, en realidad nosotros ya conocemos como Esculapio, es el dios de la medicina griega. Sus hijos, esto es interesante, Higienia, teléfono, actual rama de la medicina preventiva denominada higiénica, es la que hacía la limpieza. Panacea, es el tratamiento, es panacea, es el cuidado del tratamiento de lo que se hace. Teléfono de la convalecencia, Macaón y Podalirio eran dioses protectores de los cirujanos y los médicos. Su esposa, de Asclepio, Capione, calmaba el dolor. A Esclavio se le atribuye también el origen de la caduceo o vara de Esclavio, símbolo médico actual. Eso es lo que nos ponemos en nuestro mandilito. Ese es el símbolo de la medicina. ¿Qué es una vara o una suegra? Van a disculpar, me gusta hacer bromas, pero no voy a hacer, ¿sí? Insulten. Siempre a las suegras nos vayamos mal, ¿no? Feliz de Adán que no tuve. Vente aquí. Estoy cansado. Entonces veremos aquí más allá. Entonces, ¿cómo puedes buscar el micrófono? Porque el micrófono ya siendo el que maneja todo eso. A ver, don, ¿quién es la que me ha llamado? Disculpa, se encuentra en clases ahora él de cirugía. Sí. La Camila se encuentra en clases ahora, es de cirugía, la representante de la materia. ¿Y dónde clase? ¿Dónde? De clase práctica de cirugía. ¿Y con quién? ¿Cómo se llama? ¿Y ya usted creo? Claro. Tenemos clases de 2 a 4, ¿no? Sí. Práctica. Bueno, se ha salvado. Porque es así, de el micrófono. Bueno. Ahí está, ese es el famoso, tiene su monumento, tiene el caduceo que siempre. Ahora vamos a hablar este es el que tenemos en el monumento. ¿Hipócrates? ¿Qué tenemos en el monumento aquí en la facultad? Hipócrates. ¿Sí? No, es el morfológico. ¿Qué había que adelante? Hipócrates. Hipócrates va a estar juramento hipocrático. Dice, es la figura médica por excelencia de la cultura griega clásica. Sostuvo que la enfermedad tenía una explicación física y otra racional.
Por esto se le considera el fundador de la medicina. Pero aquí me apunté física y racional. Eso significa mental, ¿no? Porque hay enfermedades mentales. Como todos ustedes están idos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, no admites que estás loco, hijo. Estás loco, que sí. Los locos nunca van a decir que están locos. Van a decir que son científicos. Bueno, en los tratados de seguridad de Corpus Hippocrates se advierte una notable exactitud anatómica. Exactitud anatómica. Y sorprenden algunas propuestas terapéuticas de plena vigencia la actualidad, como el drenaje del linfoma pleural, de los tratamientos sugeridos para los traumatismos craneales, las propuestas para la reducción de fracturas incluyen el diseño de diversos soportes físicos, las vértebras, ¿no? Bueno, ya estaba descrito empiema. El empiema no es nada más que la colección de pus en el espacio torácico, entre la pleura parietal y el pulmón. Ahí se llena de pus. Pero hay que tratarlo. ¿Cómo se tira? Y cortar la luz para que salga. Bueno, ese es el juramento de la forma. Búsquenlo en todo nivel. Yo le puso para que vean ahí todas estas cosas, ¿no? Es interesante que hace consideraciones que tienes que ser agradecido, no te metas a hacer lo que no debes hacer, también está penado. Búsquense, porque creo que nos hace investigar. Nos hacen hacer la enseñanza de la cruz. Como otra cultura. Juras por Dios respetar. Ah, pues no meten en la cintura. Unos son griegos, otros son egipcios. Y los judíos, como era Jesucristo, no lo mezclan. Respeto. Nadie puede curar. Para el fundamento importante. Bueno, ustedes lo buscan. A ver, aquí está el señor. Decía, las enfermedades no nos llegan de la nada. Hay apariencias. Dice, las enfermedades se desarrollan a partir de pequeños pecados. Que todos ustedes son pecadores. Aunque son pequeñitos sus pecados, o tienen pecados grandes. Toditos enfermos. Y además diarios. Pero aquí es lo interesante. Contra la naturaleza. Adiós, hasta luego. Que le vaya bien, que le quise el tiempo, que le parte el cielo. Cuando se hayan acumulado suficientes pecados, la enfermedad se aparecerá de repente. O sea, en este momento, toditos ustedes están enfermos. ¿No? Las fuerzas naturales que se encuentran dentro de nosotros son las que verdaderamente curan nuestro. Y ya estaba. ¿A qué
La tierra es viva, las fuerzas naturales están dentro de nosotros. Imagínense, luego, en fisiología y en fisiopatología tienen que hablar de la inmunología. Ahora vamos a hablar de Roma. Roma 3, Juventus 0. Aquí, este señor, Pablo Cornelio Celso, tiene su tratado de medicina de la Medica Libre, que describe por primera vez la técnica quirúrgica de la ligadura. ¿Y qué es la ligadura? Es una goma que está dura, ¿verdad? La ligadura no es nada más que utilizar un hilo, ponerle alrededor de un vaso, sea este material o menos, hacer dentro dos personas, pero de rodillas. Sea la representante. Bueno, poner un hilo alrededor de un material real, hacer duro, es la hemorragia. ¿Perdón? ¿De dónde? Fíjese, hemorragia, cuando se sale la sangre de su lecho vascular. Se hace hemostasia por ligadura, porque también hay hemostasia y que haya hemorragia en ciertos actos quirúrgicos. Se estaciona, se queda estática la circulación. No, eso les van a explicar sus profesores. Pero no está saliendo sangre de su mano. Bueno, ¿dónde está? ¿Dónde estamos? A la ligadura. Tratamiento de las fracturas, materiales semirígidos o moldeables como la cera. Usaban mucho la cera. Galeno, la figura médica romana por excelencia, dice, su dedicación a los tratamientos de las heridas de los gladiadores hizo merecer una gran fama como cirujanos y traumatólogos. También hizo la reparación del labio leporino, la extirpación de pólipos nasales. El sanguíneo de la gente que tiene el labio leporino, una fisura que nace con defecto, y para entonces ya remediaban. Bueno, esto es historia. Ya está Celso y Galeno. Este es el que digo que las enfermedades se curan en 3 meses. La medicación, la alimentación y el tratamiento con las manos. Y estos enanitos son casi como los que ustedes ahora. ¿No? Barba, cabello, ojo. Pónganse sus túnicas. Pero seguramente que no tenían nada operado. Como ahora que ustedes pagan sus pantalones a operar. ¿Cuánto vale cada hoy? Los árabes. Abul Qasis es, dice ahí, el primer especialista conocido en el mundo islámico. Su principal obra
compiladora que va a la práctica, el método, la disposición, contiene un tratado extenso de cirugía. Los bancos o de los campos que abarcan desde el capítulo incluyen la oftalmología y haciendo tratamientos en los ojos, la odontología, ya no creo que tenía para entonces poner implantes totales, pero algo así. El tratamiento de las hernias, extracción de cálculos en la obstetricia y un amplio apartado sobre traumatología describe además la ligadura y la cauterización arterial. Eso sí es interesante. En esas épocas, ¿cómo se hará que cauterizaban? Imagínense, cauterizar. ¿Veis? Calor. Puedes calentar el elemento metálico y con ese elemento metálico una gasolina. Es lo que una cosa se hacía por las molduras de los espíritus. El veneno de la serpiente es proteína. Si la proteína no tiene por eso ahora es grave, cuando te mueres de las cosas diferentes. Ya tienes que usar antibióticos. Bueno, ¿dónde está? Ligadura arterial. Ahora de localización. Y ahí está. Y ahí vean los elementos químicos que ya para entonces así. ¿Lo estás grabando? No. Y entonces, No tiene cámara. ¿qué haces? No me atiende, está en su computadora y su traje de cirugía, pero parece que es más de chat. Se está chateando con su enamorado. Bueno, ahí están los instrumentos. Que vean, es que ya dice, a partir del Renacimiento, esto es sacado del texto, simplemente para los reyes. Andreas Pesani, adiós, por lo menos déjame hasta luego. Chicos marcianos, chicas también. Desde 1514 a 1564, es anatomista, en su obra Humanicorporis Fabric, él escribe. Este es el que mejor hizo todas las disecciones y las representaciones anatómicas. Unos salen, otros sí. Porque ese flujo migratorio. Cuidado que les pide Trump, no va a votar como siempre. Y como yo no soy Trump, yo soy más mexicano. Oye, cuando yo voy a algún otro país y me ven, es mexicano, nos confunden a los gobiernos mexicanos. Y tengo que decir, vivo en la calle México, frente del Coliseo. Ambrosio Pareja, en estos años pidió la ligadura hemostática. Eso es lo que les hablé, que hacemos un giro alrededor del vaso, luego le hacemos nudo y pare de sangrar. Pare de sangrar. Pero de Saul hizo el vendaje que lleva su nombre. Un vendaje quizá por las características de cómo va esa vendaje se llama vendaje de Saul. Nélato. Este señor inventó
sonar, se mete a la vejiga, entra por la oreja, se mete a la vejiga. Y si usted compra, antes tenía unas particularidades. ¿Quiénes ya han hecho prácticas con algunos de sus docentes en cirugía? Menos conmigo, no los que han hecho hoy. ¿Han hecho ya sonda? ¿Todavía no? ¿Han hecho? Bueno, ahí les van a mostrar. William Morton dice, aplica el éter como anestesia. Era muy interesante esto. Es el éter, dice. Muy oloroso. Como no habían los tubos cánulas, estos se agarraba una mascarilla o una gasa y se hacía golpear. Entonces tú tenías que respirar. Y así empezabas a anestesiar, te iba a sacar el nervioso y te morías, te dormías. Y entonces empezaron a usar como una anestesia. Samuel Lewis utiliza el cloro para el lavado de manos en los bancos. La gente se atendía con la mano. Así como estás vestido así. Lo único que hacía es agarrar y ganar la trampa, la mano, y la gente se fumaba porque tu mano estaba sucia. Pero este señor, descubridos los antisépticos como ácido fenólico, inicia la era antiséptica. Este sí, dice que todo procedimiento que se hace en medicina sobre abrir, hacer las cosas, había que hacerse primero una antiséptica. Y con eso se evitaban las infecciones y los actos quirúrgicos. Ahí están todos. ¿A cuál mejor? Este es listo. Vesalius, la anatomista. Bueno, esto es para ilustración. Bill Roth, 1829, precursor de la cirugía gástrica. Paul Broca inicia la cirugía del cerebro y a él se debe esos instrumentos que ahora se llaman brocas, para perforar, ¿no? Alfred es el inventor de los guantes quirúrgicos y la pinza mosquito. Pinza mosquito de gato. Pero este es interesante. Con este señor más Lister y lo que dan la pauta quirúrgica moderna. Había que usar guantes. Kocher o Kocher, precursor de la cirugía de tiroides. Karen, Alexis Karen, iniciador de los trasplantes. Él también hizo una antiséptico, la solución de Karen se llama. Cushing, primer especialista en neurocirugía. ¿En qué año? 1829, 1979. Esas son las fechas de su nacimiento y de su muerte. Por lo menos me dijo, adiós, que te vaya bien, que te dice el tren y que te pase el cielo. ¿Por qué se están retirando? ¿Por qué? ¿De qué? ¿Clase de qué? De los que pegan los documentos. Ya sé, me olvidé. Talega, doctor. Ya está, hasta nunca. Bueno, seguiremos con estas clases. Esto está en el texto, para que puedan
montón de gente aquí. Bill Ross, Roque, Arce, Carver, este es muy buen cirujano. Miguel Enrique Ricardo, Enrique Ricardo, Quieto. Fíjense lo que fue. Argentinos inventaron una serie de instrumentos que llevan su nombre. Hartos instrumentos. Y si eran argentinos. Edward Sims hace el primer trasplante de córnea en 1906. En el 1911, Paul inventa el riñón artificial. En el 54, Murray realiza el primer trasplante de riñón en humanos con éxito. En 1950. En el 1979, Thomas Stallone, primer trasplante de hígado. En el 66, Didier, el primer trasplante de páncreas. Y esto es muy difícil, ¿ah? Es una glándula muy difícil de manejar. Esto es lo interesante. Barnard, en 1965, realiza el primer trasplante de los enamorados. De corazón te digo. Te quiero con todo mi corazón. Pero es poder. En el 98, Michel Bernard hace el primer trasplante de mano. En el 2005, de Pauchelier y Jean-Michel Bernard hacen el primer trasplante parcial de cara. Siemionov, ruso, hace el trasplante más concreto de cara. Y en el Hospital Universitario en 2010, Universitario de Bronx, en Barcelona, hacen el trasplante total de cara. Yo creo que tienen que recurrir a este hospital toditos ustedes. Yo al menos, más feo que uno. Me pongo la cara. Pero vean cómo va evolucionando la luz. Ya pues vaya a pedir una vez. Oigan, salgan de mi lista. Bueno, hay que tener cuidado. Ya pronto tendrá la presencia de la doctora, ¿qué se llama? Ya van a rebotar, van a marchar peor que Hitler. Buena. Y aquí les puse la más grande infamia que sucedió en la medicina mundial. ¿Quiénes salieron en la foto de los trasplantes de corazón? Este y todos los lados. Y este Hamilton Knight era el que hizo, el que agarró el corazón del donante y me mandó, le llevó papá. Pero no en toda la historia de la medicina. Y era mejor cirujano que Bach. Nada más porque era infamia. Y él empezó, el fundador del vivero.
cuidaba los animalitos, primero los animalitos para hacer captura, adquiriendo conocimiento continuo, hasta hacer, y cuando el paso, no tengo que decir muy bonito, habló que él era mejor cirujano que padre. Pero no entró en la historia por ser negro. ¿En dónde se realizó esto? ¿En qué lugar del mundo? En Sudáfrica. Hay que reconocer que le llegó el corazón para que lo pusiera. A ver, ¿qué más? Y esto es una ilustración de lo que era antes. Fíjense cómo estaba. Con sus zapatitos bien ilustrados, recita. ¿Cómo hacían las intervenciones? Con su ropa normal. Por lo menos se le ha puesto un delantal. Ahora no se puede hacer la cirugía. Ya son modernas, tiene todo un sistema de reglamentado. Todo lo que te pones tú para entrar, o sea, el gorro, barbijo, todo eso tiene que estar esterilizado. Tenemos que enseñarte a lavar la mano, de tal modo que te garantice que eso también es esterilizado, porque además hay soluciones antisépticas. Tienes que ponerte una bata estéril, unos guantes estériles. Lo que no tiene que estar estéril es para entrar a operar. ¿Qué es lo que no debe estar estéril? ¿Qué? Pues su cerebro. Bueno, por lo menos ya están viendo como 3 o 4 veces. Y estamos ambientando. Porque cuando sean médicos, lo primero que tienen que ver al paciente es su rostro, porque eso refleja su estado anímico y de enfermedad. Y lo que tienen que hacer es alegrarte. Porque a la persona que tú le alegras el espíritu, sana más rápidamente. Y ustedes tienen que estar alegres para estudiar, porque captan mejor que estar amargados. Pobres extraordinarios. Y ahí trabajan en sus rutas o hacían las técnicas. En fin, continuamos, ¿verdad? Un descansito. Pueden tomar una agüita. Y lo peor que no toman ni desayuno. Nunca van a dejar de tomar desayuno, por favor. Ustedes están estudiando medicina y lo primero que tienen que notar es su organismo. ¿Qué es lo que primero necesita el cerebro después de dormir? Hablaremos ahora de lo nuestro. Historia de la cultura. En la época precolonial, los médicos se dividían en 3 clases. El alto camayo era especialista en planos. Estos tipos de
el santo yo era el curandero con poderes mágicos. Y aquí te lo digo, si quieres acercar de la enseñanza. El mantra era curada mediante sacrificios. Y el sayak mediante granos de una de Colombia. Y tú escribes con diferentes colores y letras. ¿Qué tecnología más interesante? Yo cuando estaba en la escuela, algo falta. Me pasé. No, más atrás. Ahí está. Los mexicanos utilizaban algunos instrumentos para las operaciones. Este es el símbolo que no recuerdo. Esta partecita que no está muy bien. Esta es la parte importante de. Y aquí está cómo hacían las preparaciones con estos elementos de roca volcánica. Eran elementos muy duros, capaces de desgastar el hueso. No estoy mal. Se me pasó algunas imágenes. Aquí, ¿ves? Me pasé. Las principales enfermedades conocidas por los incas era el Ushtai, que significaba hemorragia. El Kepnai, vómito. El chupo, que es el absceso. El Echai, que es la diarrea. La quesa, que es el pus. El coyoyo, que es el moretón. El pusillo, que es la ampolla. Además conocieron otros animales como la tuberculosis, el reumatismo, la verruga, el paludismo, la lepra, la sífilis, el cáncer. Esto es muy interesante. Entonces el paludismo. Esos que manejan la herbolaria conocían muy bien cómo se trataba la paludismo aquí en la zona. Bueno, cuando estaban construyendo la demanda, había mucho calor. Y nos llevaron a nuestro delantero allá. Creo que era un día. En la época colonial, lo que me olvidaba decir, que cuando Hernán Cortés conquistó México, prefería hacerse curar con los médicos que con los que había llevado de España, porque tenían mejores cuidados. Bueno, aquí viene la época republicana. Dice en comenzando. Parece que ando mal. Esta es la colonial. Ustedes. Así. Vean, ando mal con este toque. Otra vez. En la época colonial, la medicina que trajeron los españoles se basaba en la escuela de Hipócrates y de Galeno. Tuvo mucha influencia la Santa Inquisición. ¿Saben ustedes en qué consistía la Santa Inquisición? Pues hable. Todos ustedes practican una religión. ¿Son católicos? ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, no saben. A todos los católicos,
amistad humana está en los curas de esa época. Dice que Dios entregaba sus acciones, Dios determinaba lo que hacía. Y en la Santa Inquisición, claro, antes en América, los curas, hoy yo quiero hacer, quiero quemar a todos los curas, a los papas, a los obispos, menos a las mujeres, porque esas están mal. Pero esta fue la más grande desgracia en la humanidad. Que tenían poderes así. Ellos determinaban la vida de la humanidad, nada más porque no les complacía. Y de pronto había que quemarles a estos indios porque no sabían leer la Biblia. Imbéciles los curas, que supuestamente eran cultos, que el Dios al que adoraban no les enseñó a leer la Biblia. Debían venir su emisario a América con su Biblia y enseñarles si Dios está en todas partes. ¿Por qué no vino? Porque los mandó a los curas desgraciados a quemar. Entonces, una aberración histórica, teológica, ideológica. Y mucho intervino toda esta, la sociedad se unió con la Santa Inquisición. Y este es uno de los peores acontecimientos de la historia de la humanidad. Así como el Hamilton Knight, que siendo el cirujano principal del trasplante, no lo ponen en la historia. Bueno, aquí está. Hernán Cortés prefería hacerse curar con los médicos nativos, conocedores de muchas hierbas y técnicas quirúrgicas, aunque simples, pero más efectivas. Entonces, en Cortés, donde estaba, por México, ¿no? Parece que ando mal con esta, con este pulso de tiempo. Ando peor que ustedes. Y ya no veo además. Voy a sacar mis ojos. La época republicana. En Sucre se funda la primera cátedra de medicina en diciembre de 1825. En Sucre tenemos la universidad más antigua de Bolivia y una de las más antiguas de México. En Cochabamba, en febrero de 1826, igual se fundaron las escuelas de medicina. En Potosí, en marzo de 1826. En La Paz, en abril de 1826. Y el primer colegio de medicina se fundó en La Paz en 1832, bajo la dirección de José Francisco Pazama. Es una orquesta representada en ese mural que se ha construido allá en la pared. Bueno, ese Pazama, no sé si es francés, lo llevó el gobierno de Chile. Y algo anda mal y después Mercado Santa Cruz creo que lo trajo para hacer la fundación de las medicinas. El 18 de octubre de 1927, mediante decreto de Mariscal Sucre, se funda un colegio, en algo de que es la historia de muy bien. A ver, retiro ese puente, claro, es el mismo. Los cirujanos destacados. Zenón Dalense
fundador de la Carta de Cirugía en Oruro, de donde soy yo. Viva la Diablada, viva el carnaval de Oruro, el poder de tus brazos, Oruro. Bueno, estudié en el Colegio Bolívar de Oruro. Dice que era cirujano de la Guerra del Pacífico. Valentina Bessia, cirujano militar en la Guerra del Pacífico. Daniel Bracamonte, cirujano de guerra en el Pacífico. Juan de la Cruz Quiroga, fundador de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón. Manuel Cuellar, precursor de la moderna cirugía de Bolivia. También estuvo en la Guerra del Chaco. En el siglo XX, Félix Ventemillas funda el servicio de otorrinolaringología en el Hospital de Clínicas. También estuvo en la Guerra del Chaco. Gustavo Carvajal es el primer oftalmólogo de Bolivia. Claudio Sánchez para la padre de la traumatología. Hay una calle, ¿no? Con su nombre, Claudio Sánchez. Este señor es muy interesante. Daniel Bilbao Lloc, neurocirujano, creador de la técnica de la cinefalectomía lumbar boliviana. Alberto Ibáñez Benavente, primera pionera de cirugía biliar en Bolivia. Enrique Sallo, cirujano potosino, historiador. Roberto Suárez Morales, ginecólogo, fundador de la Sociedad Boliviana de Cirugía. Gregorio Mendoza Catacora, impulsor de la urología en Bolivia. Néstor Orihuela Montero, primer trasplante de Bolivia, en Bolivia. Primer trasplante de Bolivia. Oye, aunque no me crean, su hija fue mi compañera de la facultad. Pero no se destacó como su papá. Ha desaparecido, no sé dónde estará ahora. El hijo mayor sí se dedicó a la urología, pero tampoco se destacó tanto como el papá. Mario Michel Zamora, un cirujano, conocido, bueno, Javier Pescador Sergio, fundó el Instituto Nacional de Otorrino. Este señor era español. Por eso el himno lleva su nombre. El Instituto Nacional de Otorrino. Hernán Villavicencio organiza el servicio de cirugía plástica en Quemado. Juan Gamarra inicia la cirugía de tiroides. A este señor sí lo conocí, fue mi profesor. Y era una persona mayor, pero seguía yendo al hospital. No era el cirujano oficial de la sala. No lo conocí, sino que por ser tan conocido, iba y participaba de las visitas médicas y además le confiaban mucho la cirugía. Pero ella estaba con un poco de Parkinson. Y cuando entramos a ayudar, así, a la 1 y a las 2 y a las 3, y era bien derecho, bien impresionante. Ahora nosotros con este curso y al menos de viernes, con bautizos de estudiantes de medicina más borrachos que los hay. Es una barbaridad. Pobres niños han empezado a chupar desde el primer año. En quinto ya van a tener cirrosis. Bueno, van a ver. Florentino Mejía, el chino Mejía le decían por su título, inicia la cirugía torácica. Domingo Siles y Eduardo Pando son pioneros de la anestesiología. Y este señor, Carlos Cachano, es el primer especialista en anestesiología en Bolivia. Lleva el quirófano central del hospital y lleva su nombre. También fue mi profesor, muy buen profesor. Era tan bueno que decía, ustedes
ustedes en el examen se atienden a la pregunta. ¿Saben qué hacer? Diga usted 5 condiciones de la anestesia peridural. Y tenéis que poner las 5 condiciones. Y para hacer alarde de que has estudiado, le ponías el 6 más. Y te aplazaba. Porque usted no sabe leer. Le dije 5 y usted hace 5. ¿Quién le ha pedido 6? Así de estricto era. Bueno, el programa, la primera residencia formal que fue de anestesiología, bajo la dirección de Carlos Pián, ustedes, Carlos Pián en el hospital de Pián. Lo que es ahora de hacer residencias, pues, terminas de estudiar, quieres ser especialista, ya postulas a la residencia. Y la primera que hubo fue la de anestesiología bajo este señor. La residencia médica en el Instituto Nacional de Torre, Cardiología, Neumología y Cirugía Torácica y Cardiovascular. También se estableció en unos años. En el año 70 se inicia la residencia de cirugía, medicina interna, ginecología y pediatría en el Hospital Metodista. ¿Conocen el Hospital Metodista? Sí. Es abajo, el hospital donde está ahora una escuela que se llama el Instituto Americano, ahí al lado. En 1972 se inicia la residencia de ginecología, obstetricia, maternidad y neonatalidad Alamay. Antes tenían, para allá creo que es radiología de arriba, donde se intentaron, eso era maternidad, se llamaba Natal y Guaramay. En 1972 se inicia la residencia en el Hospital Obrero, la residencia de cirugía. En el 75 la residencia de cirugía general en el Hospital de Quinas, acá hasta vean ustedes a cargo del doctor Juan Navarro. Pero muy bueno. Y ahí están. Este es el profesor Castaño, el chino Mejía que le decimos, el doctor, el Juan Navarro que le hablamos. Y este es el médico muy excelente desde la cinta de también era militar, médico todo lo que se fue en la guerra del Chaco. Una gráfica de cómo se hacía la asistencia, sin mayores cuidados. Algunos tenían gorro, menos este, porque no quería despeinarse. Entonces se había puesto muy bien. Eso es todo de